Bona nit i benvinguts a iCatalunya, la plataforma per a la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vostès en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Aquesta nit, després de l'estiu, hem tornat amb molta il·lusió amb un grup de creadors, de persones creatives que viuen a Catalunya, que tots comparteixen la mateixa professió, però l'expressen de diferent forma. Tots tres són dissenyadors, però dissenyadors en diferents àmbits. Welcome to all our followers around the world. We are very happy to have you here after the summer. So remember, if you would like to hear the program in English, you have to go in the streaming page. There is an option to hear the audio also in simultaneous translation in English. Bienvenidos a nuestros seguidores en América Latina y en los países de habla hispana. Ara comencem el nostre programa amb un dissenyador de videojocs que ha començat des de molt jovenet, ha tingut la passió per videojocs i l'ha desenvolupat en una direcció realment increïble perquè ha pogut fer un videojoc que avui en dia és famós a tot arreu. Benvingut, Francisco Telles de Meneses. Muchas gracias, Patricia. Gracias por invitarme a ¡Ay, Cataluña! ¿Se dice así? Sí. ¡Ay, Cataluña! Sí. Bien, voy a contar un poco mi historia, ¿no? Hace unos 26 años, pues yo era un chaval, tenía 14 años, y vinieron mis padres y me dijo, ¿tú qué quieres, la moto o el ordenador? Y yo le dije, el ordenador. Total, que me regalaron el ordenador, un MSX, y claro, aquello era la leche, me encantó, era como mi pasión, lo supe en el momento en que lo vi, es como cuando te enamoras del flechazo, dice, eso es lo mío. Total, que durante 10 años, pues en vez de estar jugando al fútbol o tocando el violín, pues hacer videojuegos se convirtió en mi hobby. Y claro, fue una época maravillosa, era el hobby de hacer videojuegos, nadie los hacía y bueno, entonces, ¿qué pasó? Todo esto cambió radicalmente cuando me contrataron una empresa de hacer videojuegos, una empresa de verdad, que dije, fantástico, o sea, me van a pagar por hacer un hobby. Y dije, me apunto. Total, que allá a finales del siglo XX me apunté a una empresa, Ubisoft, y a raíz de ahí pues empecé a trabajar profesionalmente en el tema de los videojuegos. ¿Y qué pasó? Pues que durante otros 10 años estuve viviendo lo que es la experiencia de los videojuegos, pero desde el ámbito profesional. Cobrando, todo muy bien, pero hay un lado oscuro en todo esto, y es que cuando trabajas profesionalmente para hacer videojuegos, claro, no haces lo que quieres. En un hobby tú haces un poco lo que te gusta, lo que quieres, pero cuando es profesional y hay que venderlo, pues normalmente siempre hay alguien que está encima que te dice qué tienes que hacer. Y ese fue mi caso. En empresa grande, pues el de arriba decía, hay que hacer esto. Y en empresas pequeñas, pues era el cliente quien decía, hay que hacer esto. Y claro, pues eso pues me fue calando poco a poco, cada día me siento más triste porque claro, no podía hacer en mi vida profesional el tipo de videojuego que a mí me gustaba hacer. Y al final, pues llegó un día que en una charla con mi mujer, pues le expresé un poco mis sentimientos. Le dije, cariño, estoy triste porque en mi vida profesional no puedo hacer el tipo de videojuegos que me gusta hacer. Y ella me dijo, tira a la cocina, frega los platos. Es mentira, tenemos lavavajillas en casa. Ella me dijo, pues si no puedes hacerlo en tu ámbito profesional, hazlo en tu tiempo libre. Total, que le hice caso, qué idea más buena, y me puse a hacer videojuegos otra vez como hobby. Trabajaba haciendo juegos, pero también empecé a hacer mi juego que yo quería hacer en mis ratos libres. Y durante 2 años pues estuve día y noche, estuve fines de semana, tiempo libre, me levantaba a las 5 de la mañana, sacaba las horas donde podía y estuve pues desarrollando el tipo de dibujos que yo quería hacer, pero para mí, como hobby, porque me gustaba hacerlo, porque me sentía feliz. Pero ¿qué pasa? Que
Entonces era diferente que cuando era pequeño, porque llevaba 10 años de experiencia en ámbito profesional en la espalda y también existía Internet y PayPal y todo esto. O sea, era el ámbito perfecto para publicarlo. Y me dijeron mis amigos, Fran, esto no es la porquería que hacías hace 10 años, esto mola cacho. ¿Por qué no lo publicas? Y entonces yo cogí y dije, vale, vamos a publicarlo, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Total, que trabajé, me hice una web y lo publiqué. Y tu vídeo pues tuvo muy buen resultado, a la gente le gustó mucho, las críticas fueron fantásticas y tanto que empecé a ganar dinero con ese juego y me iba mejor que con la vida profesional que tenía como programador de videojuegos. Entonces, ¿qué hice? Pues dejé el trabajo en empresas y me puse por mi cuenta con este juego. Por lo que el hobby, que luego fue profesional y que luego pasó a ser hobby, pasó otra vez a ser profesional. Y vaya ciclo, vaya ciclo. Y ahora pues estoy en ese momento, en que como el juego ha tenido éxito y me he puesto por mi cuenta, ahora mi hobby es mi parte profesional, es mi vida profesional. Y supongo, siguiendo el ciclo, veré que llegará un momento en que me lo tomaré tan en serio que a lo mejor se apagará un poco la pasión y entonces querré volver a hacer otra vez otro tipo de juego que no puedo hacer en el ámbito profesional, porque a lo mejor no sé qué le gusta a la gente o porque no es lo que espera la gente, etcétera, etcétera. Claro, cuando haces un producto y gusta, está el problema de que luego vas a hacer un segundo y claro, y hay unas expectativas y la gente pues espera que será pues igual o mejor, ¿no? Y entonces, claro, ya puedes caer en la trampa que caen las grandes, ¿no? De no arriesgar, pues ir un poco más a lo clásico, a lo que ha gustado, hacer la segunda parte. Y bueno, esto es un poco la historia de mi vida con el tema de los videojuegos, un poco de background. Pues muchas gracias. Ven aquí De entonces nada. ahora. No me Nos atrevo. sentamos para hablar un poquitico aquí. No me atrevo. Ay, sí, no te dé miedo, no te dé miedo. ¿Dónde me siento? ¿Aquí o allí? Siéntate aquí para verte así, para verte mejor. Como Hola. la Caperucita Roja, ¿no? Sí, sí. Bueno, es tan interesante tu historia porque tú la cuentas con tanta pasión. Entonces dime, ¿cómo fue cuando eras niño? ¿Ya jugabas con los...? Vamos, si jugaba. Era un friki. Un friki solamente con ordenadores. Antes no existían los frikis, ¿eh? Pero salieron los ordenadores y era lo que se llama asocial. Y esto estamos hablando de qué edad. ¿A qué edad tuviste tu primer ordenador? A los 14 años. Sí, sí, Y era sí. que un Commodore 64, una Era un cosa así. parecido, era un MSX. 128, 64. 64, En aquellos tiempos. con cassette. Pip, pip, sí, de ese tipo. ¿Y tú ya empezaste a programar en BASIC y hacer cosas de ese tipo? Efectivamente, me pillé un libro que había por allí de desarrollo, de programación, empecé a ojearlo, a probar y todo autodidacta. Y bueno, como has dicho que eras un friki, ¿tu vida social de verdad como adolescente se vio afectada? Sí. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras tú? Claro, porque retrata. la gente que hacía cuando era pequeño se iba con los amigos, salía por allí y yo pues no tenía amigos. Bueno, tenía los 2 o 3 amigos que también tenían ordenador y también tenían juegos y entonces pues, oye, vente sábado a mi casa que vamos a jugar. O sea, es la definición del friki. Fricazo total. Fricazo total. Y entonces, bueno, cuando llega el momento de elegir una carrera, tú dijiste, ¿cómo fue? Yo quería hacer medicina, pero no me llegó la nota y entonces dije, bueno, pues haremos lo que sé, haremos informática. Que era lo que, pero también te gustaba, ¿no? Sí, a mí la informática me gustaba. Lo que pasa es que la carrera hace 20 años era muy diferente que actual. Y en aquel tiempo pues no existía el trabajo o la carrera de diseñador de juegos, eso no se veía. Uy, que va. Y tampoco había muy pocas o casi ninguna. Yo entré en Ubisoft, que era la primera, creo, el primer estudio que se creaba en Barcelona o muy de los primeros. ¿Eso en qué año fue? En el 99 creo que fuera. Entonces tú entraste ahí recién graduado a hacer ¿qué? A programar, a hacer juegos en 3D. No tenía ni idea de 3D, pero mira, me tuve que buscar la vida. Y por tu lado tú ibas haciendo en casa tu juego. Entonces lo hacía, pero cuando empecé a trabajar ya lo dejé, lo aparté. Me dediqué solamente a hacerlo durante el trabajo.
¿Y cómo fue que tú retomas y dices, y cómo surge todo ese universo? Porque una cosa que a mí me sorprendió tanto cuando te conocí fue que tú ibas contando con esa naturalidad tu juego, pero es que tú te inventaste la historia, los personajes, los dibujaste, hiciste la música, tú hiciste todo. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues tenía práctica haciendo juegos anteriormente, haciendo gráficos, también como hice un poco lo que pude. También tuve un poquito de ayuda. Tuve un par de amigos que me ayudaron con unos dibujos que eran más complicados, a los que yo no llegaba, entonces me echaron un cable. Otros frikis. Otros frikis, sí. Otros fricazos. Entonces tú dices, llega un momento en que tus amigos te dijeron ese juego mola, como has dicho tú, Sí. y decides dejar el trabajo. ¿Fue difícil o fue cómo fue ese momento, esa decisión? Fue una decisión, claro, fue una decisión durilla. Fue duro porque es dejar una cosa que estás haciendo por lanzarte a otra cosa. Entonces, también, por ejemplo, dejé Ubisoft para lanzarme al mundo de los móviles, para hacer mis propios juegos en móvil. Ujú. Y claro, era un puesto de seguro, un puesto de trabajo seguro y que pagaban muy bien para lanzarte a saber qué. Siempre, estos cambios siempre son... O sea, hay que ser valiente. Sí, hay que ser valiente. Tú me dijiste una cosa también que me quedó sonando tan linda, que hubo un momento que tú no tenías mucho dinero y que tú ibas caminando hacia, no sé, donde tenías que ir. Ah, sí, porque cobraba muy poco cuando empecé una empresa y claro, tenía que pagar un alquiler y no me daba para comprarme la tarjeta de metro. Y tú Entonces ibas, tenía que atravesar, pues, de Gracia, caminar hacia arriba, pasar el Parque Güell y llegar hasta el Carmelo, que es donde vivía en aquella época. te volviste un cachas. Uy, cachas no, pero de pierna... Pero un hombre de muy Sí, buen sí. estado físico. En verano me quitaba la camiseta para broncearme un poquito. Ah, mira, qué bien, lástima no haber estado. Pero bueno, estamos aquí. Y pero eso lo traje a colación es porque me parece tan lindo que tú has seguido tu vocación y has creído en lo que has iniciado y has seguido eso con toda la valentía. Sí. Bueno, ya te digo, al principio era un proyecto personal, no tenía ninguna intención de venderlo. Tenía intención de ponerlo gratis y que la gente jugara lo que quisiera. ¿Y cómo se vive eso de llegar a un momento en que ya mi juego me lo compra nada menos que Nintendo? Pues claro, me quedé impresionado. Dije, qué pasada. O sea, la propia Nintendo, que es como las consolas que para una persona que ha crecido con las consolas y con los juegos, es como un mito, ¿no? De repente estás ahí, estás con ellos y te ayudan y les gusta. Dice, nos ha gustado, lo queremos. ¡Oh, qué bien! Pero fue un camino también muy lindo, no es de la noche a la mañana. ¿Cuántos años desde que tú empezaste hasta que llegaste a Nintendo han pasado años de trabajo arduo, de creer? ¿Cuánto tiempo ha sido Pues todo? unos 4 años. 2 años trabajando en la clandestinidad, Desde casa. desde casa, como proyecto personal, luego lanzarlo al mercado y luego pues un par de años más pues modificándolo, mejorándolo, añadiendo doblajes, cambiando la música. Un chico, por ejemplo, se ofreció a rehacer algunas canciones, que es músico Tus profesional. composiciones las Sí. Y creo también creo nuevas, entró más gente, traductores, 16 personas, no, 16, el juego está traducido a 16 idiomas y todo voluntarios. Oye, Fran, que te quiero al polaco, el primero, al chino, al coreano, al japonés, a todo. Y toda gente que se ofrecía porque quería hacerlo, le gustaba. Qué bonito, porque Sí. has creado también como todo un movimiento detrás Sí, una de tu comunidad juego. detrás. Una comunidad. Suele ser típico en juegos que es una comunidad de seguidores. Y hay gente que se identifica con los personajes y que como se mimetizan con ellos. ¿Cómo Sí, es? sobre todo en España, porque los personajes los creé recordando a mis amigos de cuando jugaba a juegos de rol cuando era más joven. Ay, qué bonito. ¿Y pero cómo? Cuenta un poquito más de eso mientras buscamos las preguntas de los... Pues, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado un poco el cachondeo, ¿no? Y en esta vez pues he podido expresarla dentro del juego. Y es un juego que tiene mucho humor, pero muy a la española. Entonces los de aquí, claro, como es mi manera de hablar, muy natural, no es un diálogo creado por un diseñador, sino lo que me salía del alma, porque lo hice pensando en mis amigos, no en venderlo, pues claro, es más natural, más casero. Entonces te sientes como más identificado, ¿no? Incluso las tonterías que se dicen, o los diálogos, Y hoy en día tú manejas el propio... Bueno, un momento, preguntas.
A ver, preguntas. No, no, no mires, no mires. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hagas trampa, no. No, mira. Lo de cuántos países tienes, está extendida tu comunidad. ¿Cuántos países? Sí. Muchísimos. Y Muchísimos, pero a ver, hay algunos. Por ejemplo, me puse en la página web un identificador de la gente que compraba el juego, de dónde venía. Y a lo mejor había, por ejemplo, uno de Kuwait, uno de países muy, muy exóticos, uno de Nepal. Un tío de Nepal me ha comprado el juego. O Tú puedes hacer el seguimiento de todas esas. Sí, ¿Lo sí, vendes sí. tú directamente? Lo vendo directamente, lo vendo a través de tiendas, sobre todo Steam, que es una tienda muy importante, es la tienda magna del juego en PC, en ordenador. Pues ahí pues también te da muchas estadísticas. Te dice pues de dónde los clientes de dónde son y porcentajes por países, etcétera, etcétera. Y hoy en día tú dijiste algo muy interesante cuando estabas hablando, dijiste que empezaste esto como tu hobby y que puede que llegue un momento en que esta cosa que ya no la sientas como un hobby, quieras transgredir de alguna manera. Claro, claro. Es difícil de imaginárselo, pero claro, dice, haces algo que te gusta. Sí, pero ahora tiene que gustarte a ti y tiene que gustar también a los jugadores. Por lo tanto, ya pierdes un poquito de libertad, ¿no? Ya pues pides más opiniones a la gente, qué te parece, qué no te parece, ya no es tan tuyo. Y también quieres hacer algo grande, ¿no? Algo pues que... Y ya pues a lo mejor pues llegará un momento en que digo, quiero hacer un juego pequeñito que me apetece hacer, pero que no me importe si va a vender o no va a vender. O que no me importe si va a afectar o no va a afectar la reputación que tenga como programador. ¿Es un peso eso de la reputación que tienes ahora? Uy, sí, es un peso. ¿Cómo lo vives? Porque claro, ahora los fans están atentos y esperan algo, pues eso, igual o mejor. Y es duro. Es durillo porque o sea, no puedes ir a mejor, ¿no? Y preguntan que qué proyectos para el futuro tienes, y mira, lo habíamos hablado. A ver, para el futuro, ahora mismo lo que estoy haciendo es una versión sci-fi de un juego sci-fi utilizando el mismo motor. Es decir, en vez de ir con espadas y hechizos, pues vas con pistolas láser y con robots y cosas de estas. Y en cuanto a la historia, ¿cómo empezó esa historia? ¿Cuál fue el germen de la historia? ¿De la historia de un Epic? Sí, de un Epic. De un Epic estuve como 3 meses pensando en una historia épica, súper chula, de unos dioses que llamaban a través de los sueños a un personaje, a nuestro héroe. Y después de hacer todos los diálogos, de imaginarme toda la historia, yo estaba orgulloso de, oh, qué bien, qué original que soy, ¿eh? Total, que lo he enseñado a mis amigos y uno me dice, tío, pues esta es la historia del Zelda, que es un juego muy famoso de Nintendo, Ostras. que yo no había jugado. Y resulta que la historia era pues muy, muy parecida. Y dije, ostras, ¿es posible tantos meses de trabajo? ¿Y ahora qué hago? Total, que se lo comenté a mi mujer otra vez y le dije, me ha pasado esto. Tu mujer realmente es un apoyo muy importante. Sí, me dijo, pues, ¿por qué no haces un juego de un tío que se va por el tiempo al pasado? Claro, mi primera reacción fue, no digas tonterías, ¿no? Pero luego lo pensé, ostras, si hago un tío de hoy en día que va al pasado, puedo meter un montón de fricadas, puede ser el juego menos serio, más llevadero, más divertido y mira, y lo hice. Para ti siempre, cuando tú lo cuentas, se siente como algo muy divertido. Sí, porque es una historia cachonda. Pero todo, el hacerlo. A ver, el juego es serio porque tiene un montón de cosas, pero lo que es la historia, los diálogos, es humor de aquí. Y antes de que se nos acabe el tiempo, lo que han preguntado del futuro, del sci-fi que has dicho y qué más. Sí. Luego tengo un proyecto entre manos que quiero empezar con un crowdfunding, porque es un proyecto, esto sí que es una cosa un poco rara. Los indies hacemos cosas muy raras, es lo que nos diferencia un poco de los AAA, ¿no? Que hacemos cosas, nos va la olla. Pues es un proyecto que lo que tú haces en el juego luego pasa en la realidad. ¡Ah! ¡Qué miedo! Es decir, que si tú, por ejemplo, te cargas a alguien, luego en la realidad le pegan un tiro a alguien. Pero eso no pasa porque no es de... Claro. Pero va un poco por ahí. Ahí ya tienes una responsabilidad. En un juego normal tú juegas y, yo qué sé, destrozas un edificio y no pasa nada. No pasa nada. Son bits que hay por el ordenador. Pero en este que quiero hacer, este proyecto, cuando tú consigues hacer algo, pues eso, luego por un servidor, se detecta por un servidor y entonces luego con unos contactos que tengo con unas empresas, pues entonces sucede en la realidad también. Pero es lindo por las posibilidades de construcción de cosas positivas socialmente que tiene eso.
Bueno, puede ser, ya lo veremos. Como voy a ayudar a una señora mayor hoy a llevar la compra, o mañana voy a, no sé, hacer una buena acción. Por ejemplo, también podría ser. Ah, qué bonito. Bueno, nos Pues quedamos va aquí. un poco por ahí, va un poco por ahí. Es un experimento. Y como es un experimento, voy a hacer un crowdfunding para ver si a la gente le gusta. Si a la gente le gusta, apoyará el proyecto y meterá dinero. Si no gusta, pues entonces ya no lo hago. Ah, pues bueno, ya hemos llegado a nuestros 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos. Aportes Muchas 18. gracias. Aquí podríamos estar hablando como hasta mañana porque tú eres interesantísimo, pero vamos a seguir hablando aquí y vamos a seguir pendientes de lo que tú haces. Fantástico. Además que tienes muchos fans en Brasil que dicen que eres guapísimo, cosa que yo confirmo. Bueno, gracias. Muchas gracias. La següent convidada és una dona que ha nascut a Barcelona i que ha desenvolupat una carrera com dissenyadora de moda i també ha cofundat un festival d'art que ja arriba a la tercera edició en l'any 2014, el We Art Festival Barcelona. Benvinguda, Merche Hernández. Hola, bona tarda a tothom. Començaré parlant de la meva tasca com a dissenyadora. Se sent bé? Sí. Se sent molt bé. Bueno, jo treballo les meves peces d'una manera artesanal, manual, quasi bé totes són peces úniques. Estic esperant que surti la imatge per poder il·lustrar-ho bé, però bueno, treballo amb, utilitzo diferents tècniques, com per exemple serigrafia, patchwork, manipulació de teixits, i també m'agrada utilitzar materials alternatius, com és aquest que tinc aquí i que esteu veient a la pantalla. Això en realitat és forro de llenceria. Totes les peces estan teixides manualment amb agulles com fèiem les abuelites, i és un teixit molt especial que em permet jugar amb volum, però alhora és una miqueta més lleuger. Llavors, totes aquestes prendes són les prendes de l'última col·lecció, les podeu trobar a la meva botiga taller del Born, al carrer Rec 32. I llavors jo voldria dir que en aquests 14 anys de la meva trajectòria han estat potser 2 punts clau que han fet que pugui continuar inclús amb aquests mals moments econòmics que poden haver. Un punt clau, diria, ha estat oferir un producte diferent, original, personal, i l'altre seria invertir en materials, en tècniques, però invertir també en la compra del local, que això per mi m'ha donat una seguretat de poder evitar aquests balls de mercats o tot això. Després, també, amb aquests 14 anys he estat treballant 3 anys amb el Cirque du Soleil fent per ells samarretes de merchandising que jo producia i ells venien a les seves performances. També he treballat amb el Museu Picasso i la Pedrera fent per ells també estampats que després apliquen a el que és majoritàriament tèxtil. I paral·lelament un dia vaig pensar quina acció de màrqueting podria fer per donar a conèixer una miqueta més la meva botiga, per portar més gent. Llavors vaig començar a fer uns eventos que barrejaven una miqueta, era una fusió entre moda, art i música. Llavors, coincidint, per exemple, amb la presentació de la següent col·lecció, de la col·lecció Primavera-Estiu, jo convidava un artista que pel seu treball tingués una relació amb la meva feina, ja sigui pel color o la textura, i llavors feien com una mena de festa amb DJs. Això va ser com un evento on es generava un interessant networking. Llavors això ja em va portar a un dia, parlant casualment amb la meva sòcia del festival, que és ara la Soledad Arismendi, vam decidir organitzar un festival d'art, que és We Art Festival,
We Are Festival té com a objectiu recolzar i donar a conèixer artistes de diferents disciplines, com poden ser il·lustració, arts gràfiques, fotografia, street art, per dir algunes. Llavors, cada any, ja portem 3 anys amb el festival cada any té un concepte diferent. Ens agrada proposar diferents conceptes que siguin una miqueta sutilment polèmics, per dir-ho d'alguna manera, però molt sutilment. Llavors, el primer any el tema proposat va ser el sexe, el segon va ser la subversió i aquest tercer any serà l'ego. Llavors, clar, com funciona We Are Festival? Tenim una manera de funcionar que, com que vam començar amb pocs recursos econòmics, la major part és en un 95% col·laboratiu. Col·laboratiu vol dir que intercanviem coneixements, per exemple, o intercanviem producte. Si hi ha una empresa interessada que vol, per exemple, una impremta, la impremta ens pot imprimir la part gràfica i nosaltres els hi podem oferir una visibilitat, una promoció a redes socials. Llavors, el festival ja portem 3 anys i està en un 95% fet d'aquesta manera col·laborativa. Llavors, aquesta és un breu resum, una miqueta. M'agradaria convidar-vos a la propera edició de We Are Festival, que és el proper 11 d'octubre, a l'espai de coworking Transforma Barcelona, que està al carrer Consell de Cent 394, i perquè disfruteu tant com disfrutem nosaltres. No vull passar-me del temps tampoc. Perfecte, el temps perfecte, molt bé, Merche, molt interessant. I m'agradaria saber com és que has decidit estudiar disseny de modes, quan has començat la teva... Perquè mira, jo des de petita ja m'agradava vestir a les nines i sempre m'ha interessat fer coses creatives, fer coses amb les mans. Sí, perquè jo he vist el teu taller, tu fas tot i és un espai molt inspirador. Molt especial, sí. També com és que decideixes quins materials i textures utilitzes? Utilitzo, per començar, textures bàsiques, materials tradicionals, com pot ser el cotó, la llana, però per una altra banda també m'agrada experimentar amb altres materials. Per exemple, un material que és forro de llenceria, que en principi té un ús concret, però també està bé treure'l del context i experimentar i poder treure altres resultats. O sigui que treballo materials tradicionals però també altres materials alternatius. El fet de viure a Catalunya i específicament a Barcelona té alguna influència en el teu treball, el resultat de les teves obres? Home, a mi Barcelona és la meva ciutat i és una ciutat que m'inspira. Això va molt amb el lema que ara per aquí, no? A mi és una ciutat que m'inspira, sí, ho diria així. Perquè Barcelona, jo puc veure a Barcelona com una persona que soc de Barcelona però també soc de fora. I moltes vegades veig a Barcelona com bohèmia, com de colors així, com marrons, i com té una mica de hippie, una mica... Reflecteixes aquestes coses al teu... Mira, jo diria... En el 2008 el New York Times va fer un article sobre el Born on van recomanar nous llocs i ells van fer una molt bona definició de la roba que jo feia. Ells ho deien com un bohemian chic. És perfecte, perquè a Barcelona realment nosaltres som aquí com bohemian chic. Sí. És veritat. Oi que sí? Sí, sí, sí. Mira, quina bona paraula. Però la teva roba també ha anat desenvolupant-se en diferents direccions. Com et defineixes ara? Sí, evidentment ha hagut una evolució amb els teixits. Potser abans jo barrejava més textures, més patchwork, més colors. Ara és una línia més monocolor també. També un mateix va sempre evolucionant. No sé de quina manera dir-t'ho, potser és una barreja de
intuïció, del que t'inspira, del que veus que la teva clienta vol. Bueno, és un mix de tot també. I quina influència té el turisme en la teva inspiració? Perquè tu estàs en un lloc on passen molts estrangers cada dia. Sí, la veritat és que sí. A veure, no és que el turisme m'inspiri específicament, però són bones clientes, perquè sí que s'ha de dir que el turisme, un cert turisme sí que està buscant un producte local, un producte que només pot trobar aquí. Llavors, en aquest sentit, és un tipus de clienta agraïda. Com més artesanal, fet a mà. Sí, busquen una cosa local, artesanal, feta aquí, més que anar a una gran cadena que trobaran, el que trobaran sempre a tot arreu. En aquest sentit podríem dir que el turisme té una bona influència perquè reforça... Sí, aquest tipus de turisme que sap apreciar i que té unes inquietuds culturals, sí que és una bona influència. I com és que has arribat, perquè has parlat molt ràpidament del WeArt. Sí. Com ha nascut WeArt? Qui és Soledad, la teva Soledad Arismendi és la meva sòcia, les dos prenent un cafè de manera casual, doncs teníem les mateixes inquietuds i vam decidir fer el festival. Ja portem 3 anys, no és una tasca fàcil, vull dir, és tot una moguda, i més que està fet d'una manera col·laborativa, vull dir, has d'anar, o sigui, col·laborativa tant al trueque, diríem, no? Tant amb els espais com els col·laboradors, com amb les empreses, però és un gran exercici també per un mateix. I explica'ns quants dies té el festival, el primer festival, com va ser el primer festival, on ho has fet, en quin lloc físic? La primera i segona edició, el festival era com un circuit. Eren, per exemple, 7 disciplines artístiques en 7 espais diferents de la ciutat i 7 dies diferents. Quines disciplines? Videoart, New Media Art, il·lustració, street art, paraules, arts plàstiques i il·lustració, l'he dit? I una altra. I una altra. I qui ho ha comissariat? Per un cantó, tant jurats com comissaris, hem comptat amb diferents professionals, també de la Universitat de Belles Arts, o sigui, diferents professionals experts que estan a la selecció de les obres. I on? En quin lloc? Diferents llocs. Hem estat des del Bord Centre Cultural fins a espais de coworking que promouen la cultura, Galeria Mite, vull dir, diferents espais de la ciutat on es promou la cultura. I ara em pregunten si jo soc artista, com puc participar o quines són les condicions? A través de la web. Teniu una web? Una web, weartfestival.com. A partir d'aquí, allà hi ha unes bases. El que passa que per aquesta convocatòria ja està tancat, però poden venir a visitar el festival. El festival és d'entrada gratuïta. I aquest any on fareu? A l'espai Transforma Barcelona, és un espai de coworking. Ja sé quina altra disciplina, la música, perquè tu m'has dit que la música també. Sí, la música sempre està present, però no era una de les disciplines. La música sempre està present, sempre. Música en directe, normalment DJs, algunes actuacions, performance. Aquest any el format ha canviat. Llavors aquest any, perquè el festival pugui ser sostenible, ens hem concentrat en una jornada. Una jornada d'un dia, que serà l'11 d'octubre, però l'exposició estarà tot un mes. Molt bé. I gent de tot arreu, artistes de Barcelona o on són els artistes? Molts italians sempre cada any, francesos, anglesos. Els italians les agrada molt Barcelona. Sí, és un festival internacional. Gent d'aquí, i tant, perquè estem aquí, però gent de tot arreu s'inscriu. I com és la participació, ara que tinc també una pregunta, de la dona, la participació de les dones? Doncs mira, el festival està fet, et diria jo, amb un 95% de dones.
L'equip és un 95% I de els dones. artistes convidats? Els artistes, diguem-ne que és un 50-50, 50-50, homes, dones. I en aquesta jornada, quan el festival serà el 11 d'octubre, 11 d'octubre. 11 d'octubre, els artistes poden ensenyar el seu treball però també vendre? Sí, estarà exposat el treball dels artistes i si volen vendre, poden vendre. Si hi ha algú interessat, doncs pot comprar. I tant. Sí, Molt bé. És una molt bona oportunitat per a aquests artistes. I tant. I què plans per al futur teniu amb el festival? Bueno, consolidar aquesta edició i anar per la propera. I com haveu articulat l'ego que has dit? Que l'ego és el leitmotiv d'aquest... Sí. Per què hem escollit ego? Sí, i com lo haveu articulat en les diferents disciplines? L'ego és el tema d'inspiració. Llavors, cada artista de cada disciplina l'ha d'interpretar a la seva manera. Diguem-ne que és el fil conductor perquè tot el festival tingui una coherència. Per què l'ego? Perquè després de 2 anys de treballar organitzant un festival d'art amb artistes, l'ego és una cosa molt present. Bueno, no només a l'art, no? En tot. En tot arreu. Llavors és un tema interessant. I com ha influït l'internet en el vostre treball? En el teu personal i en el WeArt? Quina influència ha tingut? Internet és una bona eina, és una eina perfecta per donar a conèixer el teu treball a tot arreu. Ara ens estan escoltant per tot arreu, doncs és una eina molt potent, molt interessant. I teniu algun element d'interactivitat en el vostre projecte? Havíem fet algunes inauguracions amb streaming. Per exemple, la disciplina de paraules es va fer amb streaming, en directe. El que passa que una inauguració, per exemple, d'una exposició de fotografia, per nosaltres no té molt sentit fer-la en streaming, però utilitzem les redes socials, evidentment, per donar a conèixer el festival. I quins projectes tens tu, Merche, dissenyadora, a part del WeArt? Com et ves el futur? No molt llunyà, la paraula, és que estic parlant en català. Doncs jo vull continuar disfrutant i creant. Perquè tu m'has dit que quan hem parlat m'has dit que estaves pensant que estaves en un moment de canvi i que podria ser que anessis a altres llocs explorant, com? Sí, encara s'ha de madurar la idea, però continuant, sí, ja ho has dit bé, continuar explorant, continuar creant, continuar passant-m'ho bé. Jo he de disfrutar el que faig, és molt important. Continuaré per aquest camí, però encara he d'acabar de definir coses. Tu tens també un punt molt important, i com també el Fran d'emprendedora, de dona emprendedora. Has comprat el teu local molts anys abans. Ha sigut difícil? No, perquè era el moment adequat. Però també perquè tu tens la personalitat. Ho tenia clar, sí. No, perquè en aquella època era el mateix pagar un lloguer que una mensualitat. En aquella època, clar. En aquella època, estem en temps fa 14 anys. Diferents. 14 anys, són 14 anys. Sí, ja fa un temps. Pues ara estem curiosos de saber on portarà la vida a Merche Hernández i a les seves inquietuds per al futur. Moltes gràcies, Merche, per aquest moment, per compartir la teva història tan bonica, també un exemple per les dones que haurien d'emprendre i seguir els seus projectes. Moltes gràcies. Gràcies. El tercer convidat d'aquesta nit és un català que ha nascut a Suïssa, a Lucerna, i que viu a Catalunya des de fa 20 anys i ha arribat amb la seva maleta de somnis i les seves inquietuds també com dissenyador de producte
Ha treballat també amb personatges com el Ferran Adrià, fent molts dissenys de coses que ell ens explicarà, i avui està començant un projecte molt interessant que es diu Manual Thinking. No parlo més d'ell perquè ell parlarà molt millor. Benvingut, Lucky Uber. Hola, buena nit. Lo que os voy a enseñar también tiene mucho que ver con el ego. Soy diseñador de producto, normalmente trabajo para empresas que fabrican, que me encargan productos. En este caso os enseño un producto que hemos hecho nosotros mismos y en primer lugar para cubrir una necesidad propia. Son estas mapas. Son como mapas de carretera. Ahora necesito tu ayuda, Patricia. Aquí soy la señorita que enseña. De hecho, todo lo que os voy a explicar está aquí. Nosotros hemos hecho estos mapas para un uso propio porque creemos que un producto para ser valioso en el mercado tiene que ser novedoso y funcional. Si algo es solamente novedoso, no habrá un boca-oreja, tiene que funcionar. Algo solo novedoso es como un chiste que solo es divertido una vez. Si algo es solo funcional, probablemente ya existe, por lo cual no tiene poder en el mercado porque compite con cosas que ya existen, ¿no? Entonces nosotros para generar producto que sea novedoso y funcional, tenemos que generar muchas ideas para quedarnos con las mejores. Entonces esto al principio hemos hecho con papel de embalar y con post-its, hemos convocado a usuarios finales, hemos invitado a nuestros clientes y hemos hecho un equipo que éramos capaces de generar en un día pues muchísimas ideas. Vale, eso muy bien. Pero el día siguiente vino el gran cabreo, porque teníamos muchos rollos de papel, muchos post-its por el suelo y no sabíamos organizarlo, ordenarlo. Entonces hemos llamado al Instituto Cartográfico de Cataluña, hemos dicho, oye, ¿dónde imprimís los mapas? Porque lo que necesitábamos era una gran superficie de papel, no un mapa, sino quizás 30 o 40, donde podíamos organizar nuestras ideas y visualizarlos con un lenguaje fácil, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho para un uso propio, pero lo hemos empezado a dar a amigos, conocidos de diferentes sectores, y lo que ha pasado es que nos ha abierto un poco el horizonte, ¿no? Porque hemos empezado a hablar con músicos que lo han usado, cocineros que lo usan a su manera, ¿no? Entonces, el porqué rápidamente de Manual Thinking. Pues en primer lugar, para ahorrar CO2. De 100 nuevos productos que vienen al mercado, 90 mueren durante el primer año. Y de los 10 que quedan, 9 mueren durante el segundo año. Es decir, todo el CO2 o toda la energía que hemos invertido en 100 nuevos productos, en 99 casos ha sido en baldes. Y esto implica producción de moldes, vuelos a ferias, imprimir catálogo, etc. Nosotros no creemos que somos capacitados de siempre hacer siempre tener super ideas. Por esto queremos matar las malas ideas cuando aún son ecológicos y económicos. El segundo punto es del porqué es dar valor y estética al momento mantel. Todos conocéis este momento que estamos en un bar con un amigo y cogemos el mantel y el poli y empezamos a trabajar, ¿no? Oh, no, déjame el poli a mí que vamos a seguir. Y es una co-creación, ¿no? Pues aquí lo que hemos hecho es coger este papel, ponerlo en el ámbito laboral y darle un valor y una estética. Esta servilleta no se tira, se pliega, se identifica y se puede retomar en el futuro. Hacer feliz y productivo el trabajo en equipo, y esto tiene que ver con el ego.
un muy buen equipo, sobre todo cuando es pequeño, sabe aparcar el ego y remar en una sola dirección. Pero cuando los encuentros de trabajo son hablados, muy fácilmente entra el ego en juego. Entonces lo que hacemos aquí es sustituir los encuentros de trabajo hablados, las reuniones, en sesiones donde cada uno tiene etiquetas, donde cada uno tiene el mismo rotulador y donde resolvemos los problemas por escrito, ¿no? Oye, punto número 1, ¿qué opináis de esto? Cada uno escribe 2 o 3 etiquetas y luego los ordenamos. Las etiquetas son removibles, por lo cual podemos agrupar y vemos si mucha gente ha dicho lo mismo y vemos si el bicho raro ha dicho otra cosa, ¿no? Tenemos una imagen visual. Sacar el ego de un encuentro laboral crea felicidad, porque has construido juntos, no has ido en contra del otro. Se acabó. Casi. Pero pondremos Pero la podemos- foto del mapa en internet. No, y podemos seguir con él. Aquí, mira, yo voy con una falda. Entonces podemos seguir hablando de esto, porque además me sirve tanto que tú has ido diciendo puntos. Cuando tú pensaste esto, que empezaste como un juego, como una herramienta para ti y tu equipo. Era una herramienta que no existía y que nos necesitábamos, porque el diseño de productos se ocupa de proyectos muy largos. Entonces, no se trata aquí solamente de hacer un workshop de ideas, evaluarlo y trabajar las mejores ideas, sino se trata de, con un mismo lenguaje, saber acompañar un proyecto durante mucho tiempo. Imagínate, tenemos proyectos, este estuche de vapor, pues el desarrollo duró 1 año y medio y gestionar todo esto no puedo con papel de embalar. Necesito poder Visualizar también. visualizar y desvisualizar. Una cosa que tú has dicho que me interesa mucho, porque yo también hago mis proyectos pintando papelitos, pero que no cuento con esta maravilla, es que esto se puede quitar y cambiar de lugar. Exacto. Lo que es el pegamento de la etiqueta y la superficie del mapa están de acorde, ¿no? Mira. Entonces esta idea que ya no me gustó la puedo reemplazar por otra. Y esto es quizás lo destacable. Todos conocemos el mind mapping, ¿no? Que es coger un papel y hacer un mapa mental con dibujo y tal, ¿no? Si yo hago un dibujo de un árbol en la esquina derecha, ya queda ahí un árbol. Ya no puedo decir, no, es un arbusto y es en la esquina inferior. Entonces es muy importante para comprender el gen de este producto que esto es para remover en equipo. También ayuda, me parece, cuando veo el dibujito, asemeja un poco como las estructuras de las conexiones neuronales. Es la manera como pensamos nosotros, conectando Sí, pensamientos que no pero están. este mérito no es nuestro, ¿eh? Esto es el mind mapping y aquí lo que hemos hecho es, digamos, un minds mapping, donde el plural es muy importante, es construir en equipo. Grupo. Otra cosa linda que dijiste que tiene que ver con el ego, que tú me explicabas cuando fui a tu maravilloso estudio, que es lleno de color y tan bonito, que, por ejemplo, cuando trabajan en equipo, el jefe y el jefe pluma blanca puede trabajar con la persona que está más baja en la jerarquía, pero todos tienen el mismo color, entonces al ponerlo en el papel, ninguno es más importante que el otro. Claro, y eso hace mucho más fácil construir juntos, ¿no? Por eso, lo comenté antes, damos a todos la misma herramienta de trabajo, ¿no? El uso más fácil de Manual Thinking es una reunión. Las reuniones muchas veces escuecen mucho, ¿no? Porque uno dice, no, esto no podemos hacer, el otro dice, no, sería fantástico, no sé qué. Entonces hay una gran lucha y al final no se habla sobre el contenido de la reunión, sino quién es el más guapo de los presentes, ¿no?
O Esto- las diferencias, rencillas personales o cosas Claro. interfieren en el proyecto. Cuando la reunión es hablada, cuando la reunión es escrita en etiquetas y en mapas, el panorama cambia muy mucho por varias razones. En primer lugar, nunca pondrías en una etiqueta el jefe es un gilipollas. Sin embargo, hablado de manera subliminal, nos llamamos a veces de todo, ¿no? Entonces es positivo. Lo segundo es que queda constancia de todo. Y lo tercero, y eso es muy, muy, muy importante, es que aquí tú rellenas las etiquetas sentado, pero luego nos levantamos, los ponemos, es decir, el Te corazón mueves. palpita, estamos en movimiento, tenemos la sensación de generar algo juntos, no es pasivo. Y luego lo último, que es muy importante, es al final de la reunión habremos hecho un acta compartido. No es que uno de los asistentes mandará dentro de unos días un Word que ha escrito a su manera. No. Oye, esto hemos hecho hoy juntos, estamos todos de acuerdo, sacamos una foto con el teléfono y lo mandamos a los asistentes y está. ¿A quién de vosotros os gusta escribir un acta? Yo creo que a ninguno, pero también es muy bonito pues porque es una herramienta transversal que tú puedes usar en cualquier área del saber, pueden en una empresa o un artista o cualquiera de nosotros para cualquier tipo de Por proyecto. supuesto, la problemática es siempre la misma, es el potencial de juntarse es muy grande, ¿no? Oye, tú tienes tu manera de pensar, yo la mía, Fran, Merche, etcétera, los aquí presentes, pero muchas veces solemos fracasar porque el habla no siempre va a favor del proyecto. Ujú. Y también por las cosas psicológicas, otros factores que hay ahí que tú has mencionado. Exacto. ¿Y cómo fue para ti llegando de Lucerna a Barcelona hace 20 años? ¿Cómo fue ese proceso de llegar, de acostumbrarte a vivir en Barcelona? ¿Cómo? Cuenta. Bueno, esto ha pasado por muchas fases. Los primeros 2 años eran muy felices. No entendí ni el castellano ni el catalán. Quizá por eso eran tan felices. La ignorancia nos hace felices, ¿no? Claro, ves el mundo con otros ojos, ¿no? No. Cuando te falta el lenguaje, por ejemplo, yo estudié aquí en la Escuela Massana. Cuando estás ahí en una clase y desconoces la lengua, Ujú. te das cuenta de muchas otras cosas. Es muy interesante. Y desarrollas también otros sentidos, otras maneras de Sensibilidades, observación. exacto. Luego el cambio cultural es heavy. Claro, esto durante un tiempo era muy difícil porque cada cultura tiene sus razones, cosas que ni se cuestionan. Cuando tú cambias de sitio dices, vale, esto es la razón absoluta, pero no es la misma que yo tenía antes, por lo cual ni esta ni la otra son tan absolutas, ¿no? Eso da una riqueza muy grande. A mí me favorece a nivel o en el caso del diseño de producto, porque de los diseños que realicé no tienen la misma aceptación en todos los países, por lo cual yo ahora sé, mira, esto podría funcionar en Japón, esto podría funcionar tal, ¿no? Eso es interesante. El diseño como espejo de la cultura. De cierta manera, sí. Claro. ¿Y cómo? Bueno, ya nos contaste que llevas 20 años, ya hablas obviamente magníficamente el castellano. Y cuéntanos un poco tu experiencia con Ferran Adrià. Bueno, eso ha sido fantástico. Yo pasé 5 años en el BUI, nos conocimos por pura casualidad. Y ¿no? Tanto el Ferran como Alberto, todo el equipo, había una muy buena sintonía. ¿Y tú qué hacías ahí? Yo hacía objetos, o bien para servir, o bien para cocinar.
Pero es interesante también ver que no en todas partes, yo no creo que en muchos restaurantes tengan un diseñador de planta. No, esto era novedoso, esto era novedoso. Y no, a ver, esto empezó con un encargo concreto, una bandeja para servir snacks helados, pero en cada reunión han salido nuevas peticiones de proyectos o por mi parte nuevas sugerencias, por lo cual al final lo hemos llamado ping pong. No era. Y ahora curiosamente Ferran, pero otros cocineros también trabajan con nuestra herramienta porque claro, una cocina es muy compleja. Claro, ¿no? mucha gente, muchos niveles de poder también. Pero también muchísimas técnicas de cocina, Ingredientes. muchísimos ingredientes, productos. Claro, la mente de un cocinero y la mente de Ferran en especial es un mapa muy, muy grande. No cabría aquí. Ahora estoy pensando cuando hablaba con Fran primero, que él hacía la música, diseñaba los dibujitos, la historia la pensaba, una cosa de tantos niveles en la creatividad que una herramienta como esta también sería increíble. Nos consta que en la programación de páginas web, a ver, ahora es muy divertido porque nos han pedido de muchos sectores muy dispares, ¿no? ¿Y qué proyección ves tú para esta herramienta que ya es muy útil? Mira, no solo esta herramienta, sino estamos ahora con todo un catálogo de material manual thinking. Hemos tenido mucha suerte que el dominio de la marca, esto es una marca registrada a nivel europeo que aún estaba libre, porque nos pareció muy obvio, ¿no? Nos encanta el término de pensar con las manos. Estamos haciendo todo un catálogo de producto amable para generar aulas de trabajo donde la gente esté feliz, que rinde, que haga. Bueno, nuestro sueño es crear aulas para trabajar bien en equipo. Sobre todo el sueño final es bajar a la educación básica. Claro, yo creo que desde ahí sería, ¿no? Porque acostumbrarnos a trabajar y estudiar y vivir en entornos agradables, más que Sí. nutran la creatividad. Sí, totalmente. Luego el tema de workshops, de ideación, muchas veces se hacen en aulas muy grises, en hoteles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro aula en el barrio del Borne, donde queremos invitar nuestros aliados o nuestros clientes que normalmente trabajan en polígonos industriales, pues que pasen un día en un entorno colorido. Claro. Y hagan ¿no? Esto sería también, ahora yo estoy pensando en entornos así cerrados y todo, sería muy útil en los hospitales para los médicos y la gente del sector de la salud. ¿Sabes? Ahora No tenemos experiencia, pero todo es posible. Todo es posible. Tiene A tantísimas... ver, nosotros lo hemos usado para decidir en qué barrio vivir. Mira, qué bien. Y me consta una amiga se ha ido a vivir a México después de hacer un mapa. Claro, porque tú cuando las ves allí puestas fuera de tu cabeza, también las ideas cobran otra dimensión. Sí. No, a veces da un poco miedo cuando haces un mapa con alguien, cuando lo haces conjuntamente, parece que ves dentro de la mente del otro. Lo llamamos striptease mental. Oh, es como spooky. No, qué maravilla. Tiene tantas opciones, posibilidades esta herramienta y ya la quisiera utilizar yo ahora mismo para tantas cosas. Te he traído una. Ah, qué bien. Muchas gracias, pues. Gracias por tu presencia aquí, por compartir toda tu energía y tu entusiasmo. Y ahora voy a invitar a Fran y a Merche para que nos acompañen a ver si hacemos una lluvia de ideas. ¿Será que usamos un manual thinking juntos aquí al escenario?
podéis sentaros la chica en el medio, porque hoy es un programa especial, es la primera vez que tenemos a 3 diseñadores, que son de diferentes áreas, pero que son del mundo del diseño, como lo más creativo. ¿Cómo veis vosotros algún punto de encuentro entre lo que hacéis? A mí me gustaría preguntarle a Luqui en qué barrio decidió vivir. Pues nos hemos mudado del Born a San Martín, por un lado por un tema muy actual, que es que el Born como barrio para vecinos está muy maltratado, y porque no había una oferta a nivel escolar que no, teníamos que inscribir a nuestra hija y nos fuimos a San Martín. Me quedé con la curiosidad, por eso quería preguntarle. Y yo me quedé con la curiosidad, fue también de Fran, de como tantísimas cosas. ¿Tú te sientes o te has percibido como una persona creativa o te defines como un creativo? Sí, de hecho el videojuego en sí es un arte. Es un arte porque contiene muchos artes, es decir, contiene literatura por el guión de la historia, contiene música porque tiene música y se compone, contiene también imagen, pintura, que es imagen. Ahora, actualmente contiene escultura, que es imagen en 3D. Es decir, bueno, teatro, los que tienen teatro no, pero también hay diálogos, pero es como varios artes unidos en... Claro. Yo me considero, bueno, ¿Un artista? Artista, y todos los que hacen videojuegos también los considero artistas. O sea, el videojuego en sí lo considero como un arte. Qué interesante cómo a la luz del siglo XXI, con las nuevas tecnologías, también el concepto de lo que es arte y de lo que no es, también cómo se va encontrando nuevos espacios, ¿no? Efectivamente, aunque el arte siempre será morirte de frío. ¿Cómo así? Explica. El arte siempre será morirte de frío. Yo tengo una pregunta para... es que el tema de la moda me ha impresionado mucho todo lo que ha salido. Y una cosa que me fascina de los diseñadores de moda es que para las mujeres hacen cantidad de diseños y cantidad de cosas súper chulas. Pero en cambio nosotros los hombres estamos como... A ver, estamos... Abandonados. Más que abandonados, estamos condenados a llevar camisa, pantalón o camiseta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo no hay más fantasía en la moda del hombre? Tienes razón. El hombre es mejor comprador que la mujer, porque la mujer piensa en exceso. Tiene que probarse y probarse y probarse. En cambio, el hombre, si ve una camiseta que le gusta, dice, vale, esta me la quedo en estos 3 colores. Y si se ha probado una, ya tiene bastante. No sé por qué, quizás porque... ¿Somos más osos? O menos arriesgados, quizás, ¿no? Nosotros hemos hecho, y tengo el prototipo en casas para organizar el baño. Ay, sí, tenemos chulo. 20 elementos, para mí 1 y para mi mujer 19. Imagínate. Claro. Vosotros los 3 tenéis, yo creo, he visto, he observado y sentido un componente muy fuerte de pasión por lo que hacéis, de dedicación a lo que hacéis, de amor a lo que hacéis. 3. ¿Cómo veis eso? Es la mezcla de emprendedor más diseñador, ¿no? Que es querer hacer algo, tener la voluntad de hacerlo y luego tener el amor y la pasión por eso mismo. Entonces la suma de los dos pues crea un poco lo que somos, ¿no? Sí, yo creo que también, repitiendo lo que tú dices, a mí ya me da libertad poder trabajar para mí misma. Pero yo ahora a estas alturas dudo que, o sea, mi vida laboral no me la planteo de otra manera más que seguir trabajando para mí misma. ¿Y tú, Luqui? Bueno, yo en la parte comercial o de emprender
proyectos empresariales la tengo que trabajar aún un poco más, pero sí una gran pasión por lo que hago y bueno, diseño de producto, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es un cierre precioso para este programa, presentar a 3 modelos de 3 personas que ejemplifican unos valores positivos para la sociedad, que son justamente el amor a lo que se hace, la disciplina, el trabajo duro, el emprendimiento, la constancia, el creer en los sueños. Todas esas cosas las les damos muchas gràcies i esperem que el proper 11 o 14 d'octubre per al proper programa de Ai Catalunya estiguin amb nosaltres aquí en Art Santa Mònica al Centre de la Creativitat de Catalunya. Moltes gràcies i fins aviat. Ai Catalunya. Ai, 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 ai. Thank you.